escuela, como en muchas otras se da el caso, llegó un niño muy malo. Se llamaba Antonio. En su casa le llamaban Toño. Era muy grande, más que los otros niños de su clase, y tenía un rostro muy fruncido. A la hora del recreo, Toño empezó a hacer de las suyas. Se dirigió hacia Beto, uno de sus pequeños compañeros. Ese día, Beto traía para almorzar una rica torta. En eso llegó Toño y le dijo: «Dame tu torta, si no me la das, te pegaré». Beto, muy triste, se la tuvo que dar. Después de comérsela, vio a Jaimito, que iba pasando por ahí, comiéndose un rico helado de vainilla. «¡Dame de tu helado!». Al decir eso, le arrebató de la mano el helado a Jaimito, quien se asustó mucho. «¡Oh, no!», dijo Toño. «Esto tiene chispas de chocolate, y a mí no me gustan las chispas de chocolate. ¡Ten!». Y al decir eso, le puso el helado a Jaimito de sombrero. Sus siguientes víctimas fueron unas niñas. «¡Toño, no nos quites nuestra pelota! ¡Alcáncenme si pueden! ¡Jejeje!». En toda la semana, Toño estuvo molestando y haciendo llorar a sus compañeritos. El viernes de esa semana, Miriam, quien era una niña muy lista, le dijo a sus amigos de la clase: «Tenemos que hablar con la maestra. Toño nos ha estado molestando toda la semana y no lo debemos soportar más». Todos los niños dijeron: «Sí, hablemos con la maestra». Ese día, un poco antes de irse a su casa, hablaron con ella. La maestra del primer grado, la señorita Marta, era muy buena y quería mucho a los niños. Al escuchar las quejas de ellos acerca de Toño, tuvo una idea. «Ya sé lo que debemos hacer», les dijo a los niños. «El lunes en la mañana pondré manos a la obra. Ya lo verán. Ustedes no se preocupen. Váyanse a casa». Como todos ellos confiaban en su maestra, nadie preguntó qué era lo que ella tenía planeado, así que todos regresaron contentos a sus casas. Ese lunes en la mañana, con una expresión seria, la maestra Marta se dirigió a sus alumnos. «He decidido cambiar un poco la disciplina en nuestra clase», dijo, «así que utilizaremos la regla de oro». Toño se puso a pensar qué querría decir la maestra con eso. ¿Qué hacían esos niños en la clase? Eran más grandes que él y también se les veía muy serios. La señorita Marta explicó: «La regla de oro significa, así como quieres que te traten, debes tratar a los demás. En efecto, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti». Y para que les quede muy claro y no haya dudas, les dijo a los niños: «Si en la semana pasada alguien te hizo algo que no te gustó, dilo, y estos niños se encargarán de hacerle lo mismo a esa persona, en este mismo instante». Toño se quedó muy asustado. Él sabía que le había hecho a sus compañeros cosas muy feas y se imaginó lo que le pasaría a él. «¡Ay, no!», pensó. «Voy a acabar como un basurero humano y todos se reirán de mí». Así que antes que alguien dijera algo, Toño se paró como relámpago. Fue hacia donde estaba la maestra y le dijo: «Señorita Marta, creo que la regla quedó muy clara. No hay razón para dar más explicaciones, ¿no?». La maestra les preguntó a los niños: «¿Entendieron qué es la regla de oro?». Todos contestaron: «¡No!». Toño, sudando y lloroso, confesó: «La verdad es que no me he portado muy bien con mis compañeros y estoy muy arrepentido de lo que les hice. Por favor, les pido perdón». La profesora les dijo a los niños: «Perdonar es una buena puerta para ser amigos». Así que, ese día, Toño fue perdonado por los demás niños y de ahí en adelante se hicieron muy buenos amigos. Con el tiempo, como suele suceder, llegaron a la escuela más niños latosos, pero Toño siempre ayudó a aquellos que eran molestados. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces, dándose cuenta la maestra Marta de lo que sucedía, resolvió con otros maestros que de la regla de oro se hiciera un club. En la escuela, los que pertenecieran al club tendrían como misión ayudar a los niños que tuvieran problemas con otros. Así que,
Con las palabras correctas, los chicos del club iban a calmar cualquier tipo de pleito o abuso. Y si no se les hacía caso, llamarían a algún maestro para que él hablara con los papás del niño latoso. Toño llegó a ser el presidente del club e hizo muchos amigos. Realizó también su labor que al final del curso, por ser el niño que más se preocupaba porque no hubieran pleitos en la escuela, se le entregó una medalla de la regla de oro.